La joyería de Egipto, oro y poder de inversión en sus nuevas tendencias. Welcome to the royal presentation of the Pharaoh's divine jewels, where power is carved in stone. ¿Qué significaban realmente las joyas en el antiguo Egipto? ¿Por qué las faraonas cubrían su cuerpo con oro, piedras y amuletos? ¿Y cómo esa tradición se conecta con las joyas modernas que hoy usamos como moda? Powerful, emotional, timeless, heart-inspired jewelry that speaks your story. Inversión y regalos. En este viaje descubrirás los secretos de las joyas faraónicas, el poder de sus símbolos, el trabajo de los artesanos y cómo esas piezas se transformaron en las tendencias actuales que marcan estilo y oportunidades de negocio. Welcome. Today we present our exclusive summer collection of statement bracelets and jewelry, where ancient heritage meets modern elegance. ¿Por qué el oro era tan importante en Egipto? El oro fue el metal más venerado. Lo llamaban la carne de los dioses, porque no se oxidaba ni se corrompía. Representaba lo eterno, lo divino, lo inmortal. Las minas de Nubia eran la fuente principal. Allí, bajo el sol abrasador, los trabajadores trituraban la roca, la lavaban y fundían el polvo dorado en hornos de barro. De allí salían lingotes que viajaban a templos y talleres. El oro no era un adorno. Era riqueza portátil, tributo diplomático y pasaporte de eternidad en el más allá. El brillo del oro no solo iluminaba tumbas y palacios, era también símbolo de poder económico, el activo más seguro para sostener un imperio. Hoy, miles de años después, el oro sigue siendo refugio de valor, pero su fuerza aumenta cuando se transforma en piezas con identidad, significado y mensaje. Amuletos, los primeros charms. ¿Qué son los charms y por qué gustan tanto? Los egipcios ya tenían la respuesta hace miles de años. En collares y brazaletes llevaban pequeños amuletos, escarabajos, ojos de Horus, cruces ansadas, cada uno con un propósito: vida, protección, renacimiento. Not just a tomb, a legacy sealed in gold for eternity. No eran simples adornos, eran llaves espirituales, códigos de poder que acompañaban a la persona en la vida y en la muerte. Un escarabajo podía asegurar renacimiento, un ojo de Horus, protección en batalla, una cruz ansada, la promesa de vida eterna. Ese principio fue el origen de los charms modernos, piezas pequeñas que cuentan historias personales. Preguntas clave. ¿Por qué son tan populares los charms? Porque son coleccionables y cargados de emoción. ¿Qué significado tienen? Representan suerte, amor, protección y sueños. ¿Cuál es la diferencia con un dije? El charm es modular y coleccionable. El dije es único y protagonista. El poder de cada amuleto. ¿Qué significaba cada amuleto en el poder antiguo? Escarabajo, Khepri, renacimiento y sol naciente. Garantizaba resurrección y renovación eterna. Ojo de Horus, protección, sanación y poder real. Defendía en batalla y en el viaje al más allá. Cruz ansada, Ankh, vida eterna y unión de fuerzas. Símbolo de inmortalidad y equilibrio. Cobra, Uraeus, soberanía y fuego divino contra enemigos. Se llevaba en las coronas reales. Halcón, Horus, visión y victoria, amuleto militar y real. Gato, Bastet, fertilidad, alegría y protección del hogar. Buitre, Nekhbet, maternidad y poder sobre el Alto Egipto. Estos símbolos no solo adornaban, proclamaban poder, legitimaban autoridad y protegían la vida de quien los llevaba. Cada joya era al mismo tiempo arte, religión y estrategia política. Piedras y representaciones sagrados. ¿Qué piedras eran las favoritas de las faraonas? El lapislázuli, traído desde lejanas montañas de Afganistán, evocaba el cielo protector.
La turquesa, extraída del Sinaí, representaba regeneración y frescura de la vida. La cornalina era símbolo de fuerza solar y energía vital. Las esmeraldas, muy valoradas en Egipto, transmitían fertilidad y eternidad. La malaquita y el jaspe ofrecían protección y prosperidad. Pero no eran solo piedras, eran mensajes en colores. El azul para el cielo, el verde para la vida, el rojo para la fuerza, el dorado para lo divino. Los animales también se incrustaban en estas joyas como símbolos. El escarabajo como renacimiento, el halcón como victoria, la cobra como soberanía, el gato como protección, el buitre como maternidad divina. Cada pieza combinaba forma y color para reforzar identidad, poder y espiritualidad. Mujeres, joyas y poder. ¿Qué significaban las joyas para las mujeres egipcias? Las mujeres podían heredar, comerciar y administrar. Sus joyas no eran simples adornos, eran capital, herencia y seguro. La reina Hatshepsut organizó expediciones para traer gemas y expandir la riqueza del imperio. This route offers the most efficient passage. Indeed, Your Majesty. Cleopatra convirtió la esmeralda en símbolo político, mostrando que una piedra podía convertirse en estrategia. La reina Ajotep fue enterrada con brazaletes y premios de oro que reconocían su liderazgo militar. Para ellas, las joyas eran identidad y expresión, protección espiritual, capital y herencia, autonomía y empoderamiento. La joya era la firma personal de una mujer poderosa, el recuerdo de su linaje y la prueba de que podía sostener su propia economía. El arte de los artesanos. ¿Quiénes fabricaban estas joyas? En Egipto, la joyería era el resultado de un esfuerzo colectivo. We will need more scarab amulets by sunset. Había mujeres artesanas que trabajaban en talleres familiares, pulían cuentas y gestionaban pedidos. Algunas lograron dirigir pequeños negocios locales, convirtiéndose en precursoras del emprendimiento moderno. Los hombres orfebres forjaban oro y plata con martillos, cinceles y moldes de arcilla. El fuego y la precisión eran sus herramientas principales. De sus manos salían collares anchos, brazaletes rígidos y diademas que brillaban en los templos y en los rituales funerarios. Y también estaban los trabajadores forzados, que en condiciones duras extraían los minerales en Nubia y el Sinaí. Su labor era la base de la cadena, aunque no recibían el reconocimiento. Los talleres funcionaban como verdaderas microempresas. Había jerarquías, división del trabajo y producción especializada. Cada pieza era fruto de una red organizada: mina, taller y mercado. Ese sistema fue un modelo económico de su tiempo. Amuletos modernos. Pero los símbolos no quedaron en el pasado. ¿Cuáles son los amuletos más buscados hoy? Ojo protector, contra la envidia. Corazones, como símbolo de amor y vínculo. Trébol de 4 hojas, para la suerte y la prosperidad. Árbol de la vida, raíces y crecimiento. Mariposas, transformación y libertad. Elefantes, sabiduría y fortaleza. Colibríes, alegría y energía vital. Aunque el diseño cambie, el propósito es el mismo que en Egipto: proteger, inspirar y expresar identidad. Hoy, los amuletos se convierten en pequeños tesoros personales que acompañan al día a día, igual que lo hicieron hace miles de años en el Nilo. La evolución de la joyería. ¿Cómo evolucionó la joyería desde Egipto hasta hoy? De Egipto pasó a Grecia y Roma, donde heredaron símbolos y técnicas. En la Edad Media, las joyas se convirtieron en signo de nobleza y fe religiosa. En el Renacimiento alcanzaron refinamiento artístico, combinando metales con gemas en diseños más elaborados. Hoy, la joyería personalizada rescata esa misma esencia: piezas que cuentan historias,
representan emociones y se convierten en legado. Cada época agregó un capítulo a esta herencia, pero la raíz se mantiene. La joya es símbolo, inversión y mensaje personal. Es la herencia de Egipto, donde cada joya tenía un significado personal y sagrado. La joyería actual, igual que en el pasado, es economía y estrategia. Se compra como moda, se entrega como regalo y se guarda como inversión. Invertir en oro, el negocio del ayer y sigue presente hoy. Hay una pregunta que sigue vigente. ¿Por qué el oro siempre fue considerado la inversión más segura? En el antiguo Egipto, los lingotes de oro eran el mayor respaldo de riqueza. No se escondían debajo del colchón, se acumulaban en templos, palacios y tumbas como símbolo de eternidad y capital del imperio. El oro servía como pago en alianzas, tributo diplomático y herencia. Era un activo que mantenía su valor incluso en tiempos de crisis, un refugio frente a la incertidumbre. Miles de años después, el principio no ha cambiado. El oro sigue siendo refugio de valor en momentos de inflación o de cambios económicos. La diferencia está en la forma. Hoy no se trata de guardar lingotes en silencio. El oro se transforma en joyas personalizadas, en piezas únicas que combinan diseño con inversión. Cada anillo, cada brazalete, puede ser al mismo tiempo símbolo de identidad y respaldo financiero. La clave no es tenerlo escondido, sino hacerlo parte de una estrategia. Así como los egipcios sostenían su imperio con el oro, tú también puedes usarlo como base para tu independencia financiera. Desde Egipto hasta hoy, las joyas nunca fueron simples adornos. Han sido arte, economía y estrategia. Gracias a ellas tenemos historia, y gracias a la historia podemos evolucionar. Suscríbete a De Cero a Titanes Financieros y acompáñanos en esta saga. En el próximo video revelaremos cómo Cleopatra, Hatshepsut y Nefertiti usaron la joyería como negocio, como símbolo de independencia y como diplomacia frente a Roma. No te lo pierdas, la historia continúa.